haremos un análisis completo de una función exponencial. Y para ello nos vamos a dedicar a encontrar el dominio, la imagen, la asíntota horizontal, la raíz o el conjunto de ceros, la ordenada al origen, identificar si la función es creciente o decreciente y por qué, los conjuntos de positividad y de negatividad, y por último, realizar un gráfico a partir de una tabla de valores. ¿Sí? Vamos a comenzar con la primera parte, que sería la de el dominio, la imagen y la asíntota horizontal. Bien, vamos a trabajar con el dominio. Nosotros habíamos dicho anteriormente que el dominio de todas las funciones exponenciales eran los números reales. ¿Sí? Era el conjunto de los números reales. Y eso ocurría porque la variable x podía tomar cualquier valor real. Es decir, cuando yo voy a graficar y quiero hacer una tabla de valores, a la x le voy a dar el valor que se me ocurra. Por lo tanto, entonces, vamos a decir que el dominio de la función exponencial es r de reales, ¿sí? En el caso de la imagen, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en el caso de la imagen vamos a dejarlo, ¿sí? Un ratito hasta haber graficado y vamos a ver desde ahí cuál sería la imagen, ¿sí? Lo vamos a ver en el gráfico. Caso 3, la asíntota horizontal. Bien, recuerden ustedes que la asíntota horizontal, ¿sí? Era esa recta que me daba el tope del gráfico, ¿sí? Es a donde el gráfico se iba a aproximar, 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 pero que nunca la iba a llegar a tocar, ¿sí? Esa era la asíntota horizontal. Que, si ustedes se acuerdan, la fórmula general de una función exponencial, en este caso era esta, y la que me indicaba en este caso la asíntota horizontal, era el valor c. El valor c, que era el desplazamiento vertical, ¿se acuerdan? Eran hacia arriba tanto, hacia abajo tanto. Que en este caso, si ustedes observan la función, es menos 8. ¿Sí? Es el valor de c. Por lo tanto, si c vale menos 8, entonces sabemos que la asíntota horizontal es menos 8 y se escribía como la recta y igual menos 8. Y ahí obtenemos lo que sería la recta que representa la asíntota horizontal, o sea, el tope. Bien, seguimos con el tema de la raíz. Cuando hablamos de una raíz en cualquier función, estamos hablando del corte con el eje x, ¿sí? Donde la función corta al eje x. Y eso siempre se hace reemplazando a f de x o a y por 0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar a la función a 0, claramente. Es decir, 2 por 2 a la x más 1 menos 8 tiene que ser igual a 0. Y ahí reemplacé lo que sería f de x por el 0. Ahora bien, lo que tengo que hacer sencillamente es despejar x y ver cuál es el valor que me va a dar. Bueno, ¿cómo empezamos a despejar acá? ¿Qué es lo que empezamos a pasar primero? Bien, primero pasamos ese menos 8 que está restando, lo pasamos sumando, ¿sí? De manera tal que esto nos va a quedar 2 por 2 a la x más 1 es igual a 0 más 8. Yo acá lo que voy a hacer directamente es como 0 más 8 es 8, nos ahorramos acá el vasito y ponemos 8. Bien, luego lo que vamos a hacer es pasar el 2 que está multiplicando dividiendo, de manera tal que de este lado nos queda 2 a la x más 1 y esto me queda 8 dividido 2. Bien, haciendo la cuentita, claramente eso me da 4 y del otro lado me queda 2 a la x más 1. Bien, como nosotros ya habíamos visto el tema de ecuaciones exponenciales y sabemos resolver ecuaciones exponenciales, había que recordar que en este caso el 4 es potencia de 2, es decir, que yo lo puedo escribir como una potencia que esté en base 2. Si nosotros recordamos, el 4 es igual a escribir 2 al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos hacer es reemplazar ese 4 por lo que sería 2 al cuadrado.
Entonces es lo que vamos a hacer, ¿sí? En lugar de 4, vamos a escribir 2 al cuadrado. Y ahí entonces ya tenemos una ecuación exponencial donde las bases son iguales. Y si las bases eran iguales, lo que teníamos que hacer era tacharlas, ¿sí? Y solamente dedicarme a la parte de los exponentes, que en este caso es x más 1 igual a 2. Como la x hay que despejarla, el más 1 que está sumando pasa restando. Esto me quedaría x es igual a 2 menos 1. Por lo tanto, x es igual a 1. Y esta es la raíz de la función que estamos analizando. ¿Sí? Entonces la raíz es x igual a 1. ¿Qué significa esto en el gráfico? Que cuando hagamos el gráfico, la función va a cortar al eje x en 1. Pasamos a lo que es la ordenada al origen. Y cuando hablamos de ordenada al origen, ahora estamos hablando del corte con el eje y, ¿sí? En contrariedad con lo que acabamos de hacer, que era el corte con el eje x. Por lo tanto, trabajamos con la ordenada del origen a partir del reemplazo de la x por 0, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a reemplazar a la x por 0. Por consiguiente, vamos a hacer f de 0 es igual a 2 por 2 a la 0 más 1 menos 8. Bien, esto sería 2 por 2 a la 0 más 1 sería 2 a la 1, ¿sí? 2 por 2 a la 1 menos 8. Esto va a ser igual a 4 menos 8. Y por último, esto va a ser igual a menos 4. Todo esto, obviamente, es f de 0, que implicaría la ordenada al origen. Entonces, la función exponencial va a cortar al eje y en menos 4. Nos preguntamos, ¿la función es creciente o decreciente? ¿Por qué lo será? ¿Puedo saberlo de antemano? Sí, claramente, lo habíamos visto, ¿sí? Nosotros habíamos analizado que una función exponencial puede definirse como creciente o decreciente a partir de la base, ¿sí? Si la base era mayor que 1, la función era creciente. Pero si la base estaba entre 0 y 1, la función era decreciente. Lo habíamos visto con un ejemplo anterior de un medio, ¿sí? A la x. Como la base estaba entre 0 y 1, era decreciente. Pero en este caso, de función que tenemos acá, la base es 2. Y como 2 es mayor que 1, entonces la función es creciente. Y eso lo vamos a ver claramente cuando grafiquemos, ¿sí? Pero esta es el porqué a partir de la fórmula. Entonces en este caso es creciente. Los conjuntos de positividad y de negatividad de la función, lo que vamos a hacer es sacarlos cuando tengamos el gráfico, ¿sí? Así que pasamos directamente a lo que sería el gráfico a partir de la tabla de valores. Vamos a darle algunos valores a x, ¿sí? Voy a darle los siguientes valores. Voy a empezar con el 0, 1, 2, menos 2 y le voy a agregar el menos 7. Si yo coloco 0, esto me va a dar menos 4, claramente porque es la ordenada al origen y ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Es la ordenada al origen. Si yo coloco 1, si ustedes hacen las cuentas, les va a dar 0. Claramente, ¿por qué? Porque esto es la raíz, que también la habíamos sacado antes. En el caso de 2, si yo reemplazo a la x por 2, esto sería hacer f de 2, que es 2 por
2 a la. Si la x vale 2, hago 2 más 1 arriba, que es 3. Y a esto le resto 8. ¿Sí? En este caso me quedaría 2 a la cuarta, porque sumo exponentes, menos 8. Y 2 a la cuarta es 16. Le resto 8, entonces esto me da 8. Por lo tanto, f de 2 es 8, que es lo que iría acá. Bien, ahora vamos con el menos 2. Si yo reemplazo por menos 2, esto sería f de menos 2. Es 2 por 2 a la menos 2, menos 2 menos, más 1, que sería menos 1, menos 8. Esto sería 2 a la 1 menos 1, que es 2 a la 0, ¿sí? Menos 8. Como 2 a la 0 es 1, le resto 8, esto me va a dar menos 7. O sea, si los cálculos los hacen bien ustedes en la calculadora, les va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Que en este caso me da menos 7. Y si reemplazan por menos 7, ¿sí? En este caso les va a dar, vamos a poner directamente, f de menos 7 es menos 7,97. Este no va a dar, digamos, exacto, ¿sí? Entonces, es el valor que pondría en la tabla de valores. Ahora bien, a partir de estos valores, lo que podemos hacer es justamente el gráfico, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. El primer punto a marcar es, primero, la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, que es esa que está marcada ahí en rojo, ¿sí? Ustedes observan, nuestra asíntota horizontal era la recta y igual a menos 8. Lo habíamos sacado al principio. Por lo tanto, conviene primero siempre marcar esa recta. Esa recta roja que aparece ahí abajo es la que pasa por menos 8 de i, por lo tanto es la asíntota horizontal. Lo voy a poner acá, asíntota horizontal. Bien, ahora bien, lo que vamos a hacer es marcar ahora sí los puntos. El primer punto vamos a marcar lo que tenemos como datos, que son la ordenada al origen, que era menos 4, que era el corte con el eje Y. Entonces la marcamos acá. Y teníamos como dato también a la raíz. Acuérdense que la raíz era 1, que era el corte con el eje X. Por lo tanto, ponemos el puntito ahí en 1. ¿Sí? Ahí tenemos ordenada al origen y raíz. Y además teníamos dos puntitos extra en la tabla de valores, que eran estos. El menos 2 menos 7, que lo vamos a ubicar ahora. Menos 2 de x, menos 7 de y, que estará por acá. Y el otro puntito que teníamos era el menos 7, menos 7,97. Y acá mucho cuidado, ¿sí? Porque estoy en menos 7 de acá. Menos 7,97 está muy cerca de la asíntota, que es menos 8, ¿sí? O sea, lo vamos a poner más o menos por acá, en este último cuadradito. Por lo tanto, estaría más o menos y aproximadamente por acá el puntito. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tengo los puntitos y que veo que están haciendo una curvita que me autoriza ya a visualizar la función, lo podemos hacer, ¿sí? Vamos a hacer esa curvita uniendo los puntos aproximadamente. Esto viene claramente, viene. Y ahí unimos los puntos. Esta función obviamente sigue. Que la sigo un poquito más. Bien.
Y esa es la gráfica de la función exponencial, ¿sí? Ahora bien, nosotros habíamos dicho que íbamos a sacar la imagen, ¿sí? Y los conjuntos de positividad y de negatividad a partir del gráfico. Bueno, entonces vamos a hacerlo, vamos a analizarlo. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de los valores que puede tomar la i. ¿Estamos? En este caso, lo que podemos observar es que la i va a tomar estos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque debajo de la asíntota horizontal no hay nada, no hay gráfico, no hay nada, ¿sí? Que me pueda decir, bueno, acá hay imágenes. No. Por lo tanto, ¿sí? La imagen es un intervalo y corresponde al intervalo que va desde el -8, ¿sí? Hacia el más infinito. ¿Mm? Entonces, la imagen en esta función va a ser la que va desde -8 a más infinito. Perfecto. Ahora bien, hablamos de los conjuntos de positividad y de negatividad. Ustedes recuerden que hablamos del conjunto de positividad, que es el conjunto, el intervalo que esté sobre el eje X, ¿sí? De la función. En este caso vamos a observarlo. Si miramos, el gráfico de la función es el celeste, ¿sí? Si yo digo, bueno, el eje X me va a servir de división, ¿sí? Entre una cosa y la otra. Lo que esté encima del eje X, la parte del gráfico que esté encima del eje X, que en este caso es esta parte, que sigue claramente, es el conjunto de positividad. Vamos a ver qué intervalo sería. Si ustedes observan, el punto que lo va a determinar, o sea, que va a dividir lo positivo de lo negativo, es el 1, que está ahí. ¿Sí? Entonces, si miramos desde 1 para allá, para el más infinito, la función es siempre positiva, o sea, está siempre por encima de lo que es el eje X. Entonces, el conjunto de positividad está representado por el intervalo de 1 a más infinito. Recuerden que siempre para los conjuntos de positividad y de negatividad se observan los valores de x, no de y. Por eso tomamos al intervalo como el de 1 a más infinito. Ahora bien, la parte que quedó, ¿sí? La parte que está abajo, que la voy a marcar con este color para que ustedes puedan verlo, es la parte negativa de la función. Por eso se llama conjunto de negatividad, ¿sí? Y obviamente el intervalo en donde está esa, digamos, negatividad es lo que quedó, ¿no? O sea, lo que quedó del eje X, que sería todo esto que aparece acá. Obviamente esto hacia el más infinito, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el conjunto de negatividad está representado por el conjunto que viene desde el menos infinito, punto y coma 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este sería de negatividad y este de acá de positividad. Y de esa manera, entonces, tenemos y encontramos el análisis de la función.